Listo, profe, ya. Listo. Entonces, en muchas páginas de internet, en algunos libros, en donde ustedes busquen de pronto en la misma plataforma, pueden encontrarse que esa velocidad final la pueden encontrar como V2 menos V1, ¿cierto? O sea, velocidad final menos velocidad inicial, o la pueden encontrar como V0 menos VI, o al revés, VI menos V0, creo que es. ¿Listo? No, mentira, si estaba bien. V0 menos VI. Significa exactamente lo mismo. Siempre nos va a representar una velocidad final y una velocidad inicial. ¿Por qué va primero la final y luego la inicial? Porque nosotros lo que hacemos al modificar la velocidad, o digamos al acelerar algún cuerpo, asumamos que estamos acelerando, no sé, el carro o los que tienen moto, pues acelerando la moto, ustedes saben que tienen una velocidad con la cual están andando y si aceleran el carro, pues obviamente van a tener otra segunda velocidad y esa va a ser la velocidad final. Por ende, nuestra fórmula de la aceleración va a ser esta, velocidad final menos velocidad inicial sobre tiempo. Acuérdense que puede ser V2 menos V1 o V0 menos VI, todo dividido en tiempo. ¿Listo? La peste negra fue peor que el COVID. Bueno, resumiendo o haciendo ese pequeño paréntesis. De pronto en términos de mortandad o mortalidad, sí, el problema, digamos, como tal de esta pandemia que nos encontramos actualmente es que es muy fácil contagiarse. No es que sea completamente mortal, porque ustedes se han dado cuenta que aproximadamente el 6-7% de las personas se mueren, de resto hay muchos que ni siquiera se dan cuenta que están enfermos, pero pues el problema es que es muy contagiosa, ¿listo? Pero entonces en términos, digamos, de pérdidas humanas o de porcentaje de personas muertas por personas contagiadas, sí se puede decir que la peste negra fue algo más difícil, sobre todo porque pues fue hace algunos añitos y en temas también de medicina pues no estábamos tan avanzados, entonces pues a medida que va avanzando la ciencia, pues más fácil va a ser controlar nuestras enfermedades y todas las cosas que puedan llegar a afectarnos, ¿vale? Eso siempre va a funcionar de esa manera. Y de hecho, ahorita o más adelante también lo íbamos a hablar con el tema de densidad, pero por ahora terminemos con la aceleración, porque pues vamos a enfocar la densidad en densidad poblacional, ¿listo? Después, sí, de hecho siempre las vacunas terminan creándose después de que se den las pandemias porque pues como son virus nuevos, pues las vacunas no existen para un virus nuevo, pero siempre se demora. Y por eso todo lo que sea vacunas es para tratar enfermedades virales. Por eso ustedes recién nacidos los vacunan con algo que se llama la triple viral. Pues no sé si todavía, pero en mi caso pues sí, la triple viral que les deja una cicatriz toda extraña. ¿Listo? Esa cicatriz que ustedes algunos tienen acá en la parte de atrás del hombro es de una vacuna, ¿vale? Entonces, volviendo al tema. Aceleración es igual a velocidad inicial menos velocidad final sobre tiempo. Por ende, los ejercicios nos van a tener que dar al menos, si nos piden aceleración, nos van a dar velocidad final, velocidad inicial y tiempo. Si nos piden alguna velocidad, sea velocidad final o velocidad inicial, nos van a tener que dar la aceleración. Si nos piden el tiempo, nos van a tener que dar aceleración, velocidad final y velocidad inicial. Siempre nos tienen que dar en todos estos ejercicios mínimo 3 datos para poder hallar el cuarto. Si no, no. Y acuérdense que pues si nos piden algún otro que no sea la aceleración, debemos obviamente despejar la fórmula para dejar esa incógnita que nosotros necesitamos solita y poder hallarla, ¿vale? Entonces, como siempre, vamos a plantear eh, unos ejercicios o uno para que veamos cómo se dan los temas de la aceleración y nos quede bastante más fácil de entender. ¿Listo?
Entonces, vamos a poner el siguiente ejercicio. ¿Listo? Entonces, digamos que un automóvil perdón, al revés. Ahora sí. Un automóvil se desplaza con una velocidad de 30 metros sobre segundo. ¿Listo? En un rango, pongámosle 7 segundos, la velocidad varía a, pongámosle 43 metros sobre segundo, ¿vale? La pregunta pues obviamente será hallar la aceleración. ¿Listo? Entonces, a leerlo completo para que nos quede más claro. Un automóvil se desplaza con una velocidad de 30 metros por segundo. En un rango de 7 segundos la velocidad varía a 43. Nos preguntan cuál es la aceleración. ¿Qué debemos hacer entonces? Mirar obviamente los datos que nos dan. Sabemos que tenemos, en este caso, los vamos a señalar. Tenemos velocidad, ¿cierto? La velocidad inicial, que es la que tenemos al comienzo, o sea, 30 metros por segundo. Tenemos el tiempo, 7 segundos, y tenemos la velocidad final, que son 43. ¿Qué hacemos? Pues obviamente reemplazar nuestros valores en los datos, en la fórmula que tenemos. 1.85, pero ¿qué unidades, Gisette? A ver, vamos a ver si sí. Aceleración es igual a velocidad final, o sea, 43 metros sobre segundo, menos la velocidad inicial, que vendrían siendo 30 metros sobre segundo, y todo dividido en 7 segundos. ¿Listo? Ojo porque las unidades, miren, a dos personas ya les dieron valores distintos y las unidades todas las están poniendo mal. Ya vamos a decirles por qué. Nuestro valor numérico, ¿cuál sería? Entonces, 43 menos 30 nos da 13, ¿cierto? Y 13 dividido en 7 nos da un valor numérico de 1.85. ¿Listo? Entonces ese va a ser nuestro valor numérico. Pero, ¿qué pasa? ¿Qué unidades nos van? 1.85, perdón. ¿Qué unidades vamos a tener? ¿Metros por segundo, metros, solo segundos o ninguna de las tres? ¿Qué pasa ahí? Miren lo siguiente. Cuando nosotros tenemos arriba una división y abajo otra división, aplicamos algo que se llama la ley de la oreja. No sé si se acuerdan de eso, pero es, digamos, que tenemos 1 dividido en 1, dividido en 1, dividido en 1, y el resultado, o digamos, la forma de operarlo sería extremos sobre medios, es decir, 1 por 1 dividido en 1 por 1. En este caso, nosotros tenemos algo muy similar, pero no con números, sino con las unidades. Tenemos arriba metros sobre segundo y abajo tenemos segundos sobre 1, porque cuando no tenemos nada debajo es básicamente un 1. Entonces, si aplicamos la ley de la oreja o la regla de la oreja, como los quieran llamar, va a ser metros por 1, va a ser metros, ¿cierto? Pero segundos por segundos nos van a dar segundos al cuadrado. Ojo, entonces siempre que nosotros hablemos de aceleración, nuestras unidades no van a ser metros por segundo, porque metros por segundo o distancia sobre tiempo es tema de velocidad. Aceleración es distancia sobre tiempo al cuadrado, siempre, sin excepción alguna. Por ende, nuestro valor es 1,85, pero metros sobre segundo cuadrado. Recordemos que debemos restarle a la velocidad final la velocidad inicial y no al revés, porque si lo hacemos al revés, puede que el valor numérico nos dé lo mismo, pero nos va a dar un signo
contrario, es decir, nos va a dar una velocidad de menos 1,85, una aceleración de menos 1,85. Y eso nos indica que el carro no estaría acelerando, sino desacelerando y nos cambia el sentido del problema, ¿vale? Entonces siempre la final menos menos la inicial. Entonces vamos a plantear otro ejercicio, obviamente, para que nos quede más claro con ese tema. Ahora vamos a plantearlo, pero vamos a despejar la fórmula, para que no nos quede tan fácil. Entonces vamos a hallar, digamos, una velocidad en función de la misma fórmula que estamos usando, ¿vale? Entonces vamos a borrar todo por acá y vamos a plantear nuestro siguiente ejemplo. Entonces, número 2. Entonces vamos a utilizar el mismo automóvil. Entonces un automóvil se desplaza o se mueve más bien con una aceleración de 5 kilómetros por segundo al cuadrado. ¿Listo? Si su velocidad inicial era de, pongámosle 10 kilómetros sobre segundo cuadrado y el tiempo total de movimiento fue de 37 segundos, ¿cuál fue su velocidad final? Listo, este tipo de ejercicio se da, por ejemplo, en el ejemplo que nos indicaba David la clase pasada, que cuando nosotros dejamos caer algo, tiene una velocidad, pero que la aceleración hace que caiga con una velocidad distinta porque tenemos el efecto de la fuerza de la gravedad. Entonces ahorita lo planteamos uno así, y que ese sea nuestro último ejercicio para trasladarlo al tema de el cambio climático. ¿Listo? Entonces vamos a retomar. Dice, un automóvil se mueve con una aceleración de 5 kilómetros sobre segundo cuadrado. Si su velocidad inicial era de 10 kilómetros sobre segundo y el tiempo total de movimiento fue 37 segundos, ¿cuál fue su velocidad final? ¿Listo? La fórmula va a seguir siendo la misma. ¿Listo? Es decir, que aceleración es igual a velocidad final menos velocidad inicial, todo dividido en el tiempo. ¿Listo? Nuestra fórmula va a seguir siendo la misma. ¿Qué debemos hacer? Debemos buscar los datos que el ejercicio nos da. ¿Listo? Nos da la aceleración, nos da el tiempo y nos da la velocidad inicial. Nos está preguntando la velocidad final, o sea, esa no la tenemos. Por ende, ¿qué debemos hacer? Dejar solita, completamente sola, la VF para poder hallar su valor. Acuérdense que lo que está sumando al otro lado al igual pasa a restar, lo que está multiplicando pasa al otro lado a dividir. De modo que esta T que está dividiendo va a pasar a multiplicar, y esta velocidad inicial que está restando va a pasar al otro lado a sumar, ¿vale? Siempre lo que esté sumando va a pasar a restar, lo que está restando va a pasar a sumar, lo que esté multiplicando va a pasar a dividir, lo que esté dividiendo va a pasar a multiplicar, y eso es lo que conocimos como la regla o la ley del puente. ¿Listo? Pasar al otro lado del igual las expresiones que necesitamos para despejar nuestra fórmula. Por ende, nosotros queremos, ¿qué vamos a pasar primero? O no importa, el resultado debería básicamente ser el mismo. Por ende, aceleración, listo, menos o más, sería más la velocidad inicial. Y entonces, ¿y qué más? ¿Y qué sí, no sé qué? Y ahí pues Y, perdón, recuerden por favor apagar el micrófono cuando estemos en clase, a menos que levanten la mano y quieran hablar, porque si no escuchamos por ahí regaños de algunas personas o lo que sea que pueda pasar en sus casas, y no queremos eso, ¿listo? Entonces, y eso lo vamos a multiplicar por el tiempo, ¿listo? Acuérdense que la multiplicación la podemos expresar con paréntesis o la podemos expresar con el asterisco, la podemos expresar con la letra X, pero que ponemos
paréntesis o asterisco para que nos quede más fácil entenderlo. ¿Listo? Y ese resultado nos da velocidad final. Claro, lo que hicimos ahí, pasamos esta que estaba restando, la pasamos a sumar, y luego la t que estaba dividiendo a todo, pues pasa a multiplicar a todo. Y eso nos da nuestro resultado de velocidad final. Ahora, como ya tenemos nuestra fórmula despejada, pues vamos a reemplazar los valores que sí conocemos para hallar el valor o el resultado final. Entonces, velocidad final es igual a ¿qué? Aceleración la tenemos, ¿cierto? 5 kilómetros, espacio, dividido en segundo al cuadrado, más la velocidad inicial que eran 10 kilómetros por segundo, y eso multiplicado por el tiempo que dijimos que eran 37 segundos. ¿Listo? ¿Cuánto creen que nos va a dar ese resultado? Háganlo, a ver. 10 kilómetros, la velocidad inicial sumada a la aceleración, y eso multiplicado por el tiempo nos va a dar ¿cuánto? ¿O creen que está bien, o creen que está mal, o qué creen que está pasando ahí? ¿O nos va a dar un resultado? 300 kilómetros por segundo. ¿Tiene sentido? ¿O 1850? Ush, vamos, tienen valores bastante alejados. Vamos a ver. 5 más 10 multiplicado por 37. A mí me dio un valor, un tercer valor. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa ahí? Listo, vamos a hacer el ejercicio, ¿vale? Da 555 el valor numérico. Sí, señores, listo, pero ya vamos a ver por qué. Entonces vamos a, démosle aquí un poquito más de espacio y vamos a ver, ojo, ¿qué unidades? No pusieron las unidades, ¿qué unidades nos dan? Velocidad final es igual a 5 más 10, nos da 15, obvio, ¿cierto? Y por 37 nos da, obviamente, 555, pero tenemos kilómetros sobre segundo al cuadrado, y eso lo multiplicamos por 37 segundos. ¿Qué pasa con la S? Que la S se cancela. ¿Cuál se cancela? Este cuadrado, como está abajo, se cancela con esta S y nos quedan kilómetros por segundo. Por eso es nuestro valor definitivo en esas unidades, y el valor es 555 kilómetros por segundo. ¿Listo? Ojo, ojo con la cancelación de unidades, porque ahí tenemos un pequeño inconveniente. Perdón, 555 kilómetros por segundo. Recordemos que velocidades nos dan distancia sobre tiempo. Aceleración es la que nos da distancia sobre tiempo al cuadrado. Y como aquí estamos hallando velocidades, porque es una velocidad final, pues lo que necesitamos hallar es obviamente en kilómetros por segundo, distancia sobre tiempo, no distancia sobre tiempo al cuadrado. Ningún automóvil ha llegado a esa velocidad, pero pues es que estamos poniendo el ejemplo y nos lo estamos planteando, no estamos planteando un ejercicio en la realidad. Obviamente esa velocidad es completamente exagerada. ¿Listo? Tranquilos, no se preocupen. Es solo el ejemplo, sí. Sí, obviamente ningún automóvil va a llegar a 555 kilómetros por segundo. Eso sería una maravilla, pero no. Es solo por el ejemplo. Tranquilos, ¿listo? Entonces, vamos a poner el último ejemplo. Vamos a usar la caída libre, que es algo que también encuentran ustedes. Sí, si lo hubiéramos puesto como avión, de hecho tampoco, pero pues hubiera sido un poquito más creíble. Pero bueno, ya que. Vamos a poner el último ejemplo. Ahora, ejemplo de caída libre para hallar aceleraciones, velocidades finales, velocidades iniciales y listo. Entonces, el ejemplo será el siguiente. ¿Listo? Se deja caer de un edificio, pongámosle, a ver, 100 pisos que se tenga la Torre Colpatria, cada piso son 2 metros, pongamos 200 metros de altura, un objeto, ¿listo? Se deja caer de un edificio de 200 metros de altura un objeto, ¿listo?
Ahora, si se tardó en llegar al piso, vamos a ponerle 6 segundos, ¿cuál fue su velocidad final? Ojo, aquí parece que nos dieran menos datos, pero vamos a ver por qué no es de esa manera. ¿Listo? Ya se van a dar cuenta. Se deja caer de un edificio de 200 metros de altura un objeto. No nos importa en este caso el objeto. ¿Listo? Si se tardó en llegar al piso 6 segundos, ¿cuál fue su velocidad final? ¿Listo? Vamos a ir a la fórmula para que veamos cuáles son los datos que necesitamos. ¿Listo? Aceleración es igual a velocidad final menos velocidad inicial, ¿cierto? Dividido en el tiempo. Eso nunca nos va a cambiar. Ahora, ¿qué datos tenemos? ¿Tenemos aceleración? ¿Tenemos o no tenemos aceleración? La velocidad final sabemos que no la tenemos. La velocidad inicial puede que sí la tengamos, puede que no la tengamos. Claros, en el ejercicio tenemos el tiempo, ¿cierto? Pero, ojo, 6 segundos es el tiempo. ¿Cuál es la aceleración cuando nosotros dejamos caer de un edificio, dejamos caer algo? La aceleración en estos ejercicios de caída libre siempre, como nos decía Nicolás en la clase pasada, es la fuerza de la gravedad. En el planeta Tierra, la fuerza de la gravedad tiene un valor de 9,881 metros sobre segundo cuadrado. Por ende, en estos ejercicios de dejar caer las cosas, la gravedad siempre va a ser nuestro valor de aceleración. Eso quiere decir que nosotros tenemos el valor de la aceleración. Ahora, nos preguntan velocidad final, pero no nos están preguntando, no nos están dando velocidad inicial, o sí nos están dando la velocidad inicial. Cuando no nos dejan o cuando no nos dan un valor de velocidad inicial, nosotros vamos a tomar la velocidad inicial como cero, porque es como si nosotros lo tuviéramos acá. Si nosotros dejamos caer, digamos, una pelota al piso, tenemos, a ver, hagamos de cuenta que esto es una pelota, no la voy a dejar caer, pero está completamente quieta, pues su velocidad final, como no se está moviendo, su velocidad inicial, como no se está moviendo, pues obviamente es cero. ¿Listo? Tengamos en cuenta eso. Por ende, siempre que nosotros hablemos de dejar caer objetos, vamos a tener aceleración de 9,8 porque es la fuerza de la gravedad del planeta Tierra y velocidad inicial cero. ¿Listo? Si fuera en la Luna, pues usaríamos la fuerza de la gravedad de la Luna, que es mucho menor. Si fuera el Sol, pues asumiendo porque es únicamente el tema del ejemplo, pues usaríamos la gravedad del Sol. Pero como en este caso nos encontramos en el planeta Tierra, creo que no hay necesidad de especificar que estamos en el planeta Tierra, pues vamos a desarrollarlo de esa manera. ¿Listo? Entonces, nos preguntan cuál es la velocidad final. ¿Qué debemos hacer? Nuevamente, despejar la fórmula. Por ende, pasamos el tiempo a multiplicar y pasamos la velocidad final a sumar. ¿Listo? Eso ya lo tenemos claro. Entonces nos va a quedar de la misma manera que la información pasada. ¿Listo? 58,8 metros por segundo cuadrado. Por segundo debe ser. Vamos a hacer el ejercicio. ¿Listo? La velocidad final fue de 58,8. Ojo que no es kilómetros, no puede ser kilómetros. ¿Por qué no puede ser kilómetros? Porque la aceleración, como es metros por segundo, nuestra velocidad también va a tener que ser en metros sobre segundo. ¿Listo? Entonces, ahí sí la embarraron porque 58,8 metros sobre segundo, no, pero 58,8 metros sobre segundo es mucho más real, obviamente. ¿Listo? Entonces, ¿cómo nos da? Aceleración. A ver, aceleración menos velocidad inicial, ¿cierto? Todo eso multiplicado por el tiempo es igual a la velocidad final. Acuérdense que nuestra velocidad inicial es cero, por ende, hagan de cuenta que no la tenemos ahí. La voy a tachar, pero, ojo, no significa que no la tengamos en cuenta, sino que nuestra velocidad inicial es cero. Por ende, cualquier número al que tú le restes cero, pues es el mismo número. ¿Listo? Entonces, si tenemos aceleración, básicamente, que es 9,8, ¿cierto?
metros, o pongamos 9,8, en realidad es 9,81, pero algunas personas lo toman como 10, eso ya es demasiado aproximación, tomémoslo como 9,8, 9,81. Multiplicado por 6, eso nos va a dar nuestra velocidad final, y 9 por 6, 54, y 6 por 8, 48, entonces nos va a dar 58,8. A ver si sí estoy en lo correcto. 58,86 exactamente. Y unidades, acuérdense que estamos trabajando velocidades, por ende, metros sobre segundo, ¿vale? Pongamos aquí nuevamente, metros sobre segundo al cuadrado, las unidades de aceleración, y aquí como estamos multiplicando por segundos, pues se cancela este segundo que está acá con este segundo al cuadrado y nos queda solo un segundo y nos da 58,8 metros sobre segundo. ¿Listo? Claro eso, ¿verdad? Perfecto, entonces sí. Eso es respecto a los ejercicios de caída libre y que obviamente nos dan ejercicios también de la aceleración, ¿vale? ¿Alguna pregunta? Bastante fácil, ¿cierto? Ahora, vamos a trasladar eso a la velocidad y aceleración del aumento de la temperatura en el planeta para que veamos cuál es la forma en la cual nosotros vamos a manejar eso. En casos de física o en digamos en esos ejemplos de estudio de la física, nosotros manejamos distancia sobre tiempo, pero en los ejercicios que vamos a manejar a partir de ahora, nos vamos a dar cuenta cómo arriba puede que no necesariamente esté la distancia. Por ejemplo, nosotros vamos a poder poner en este caso no distancia, sino por ejemplo grados centígrados por unidad de tiempo, porque lo que estamos moviendo o lo que estamos cambiando es el estado del clima, es decir, en este caso, la temperatura, ¿vale? Entonces vamos nuevamente a la página que hablamos la clase pasada, ya se las voy a compartir nuevamente el link por acá, no se preocupen por eso, y vamos a visitarla, ¿listo? Aquí les dejo en el chat el link para que lo vean. Igual, pues como siempre, compartimos la pantalla y lo vamos a ver aquí entre todos. ¿Listo? Entonces, vamos a manejar primero las condiciones actuales en las cuales nosotros nos encontramos. ¿Listo? ¿Qué quiere decir? Que vamos a manejar los datos que en este momento están en pantalla. O sea, un aumento en 100 años, ¿cierto? Porque está desde el año 2000 hasta el año 2100, un aumento de temperatura de 4,1 grados centígrados. ¿Qué queremos ver? La velocidad del aumento de la temperatura por año. ¿Cómo lo vamos a hacer? Nuestra fórmula ya está muy clara, ¿se acuerdan? Distancia sobre tiempo. Y obviamente lo que debemos hacer es únicamente dividir, pero ya lo vamos a hacer, ¿listo? Tomen en cuenta los datos que voy a encerrar en este caso para que lo veamos de esa manera. ¿Listo? ¿Qué vamos a tomar? Los años del año 2000 al año 2100, ¿cierto? Es decir, el lapso de tiempo son 100 años. Y el aumento de temperatura que lo vamos a tomar de esto, ¿cierto? Que son 4,1 grados centígrados aumento en los 100 años. Y esos son los datos que nosotros vamos a utilizar para hallar la velocidad del cambio de la temperatura en nuestro planeta. ¿Listo? Entonces vamos a borrar aquí estos rayoncitos y vamos a ir nuevamente a nuestro tablero. Mientras tanto, le respondo a ¿quién es la que está preguntando? Natalia. Los meteoritos, sí, obviamente, sí existen. Como les decía, creo que en clases anteriores nosotros en medio de todo, digamos que nuestro universo es básicamente un caos y por fuerzas de gravedad y por todas esas, digamos que por todas esas partículas que nos están rodeando, pues muchas veces es muy fácil ver cómo las cosas ingresan a nuestra atmósfera y de hecho es muy común no sé si ustedes han dado cuenta o han visto lluvias de meteoritos o han visto, digamos, no en presencia, pero las noticias es algo bastante común, ¿listo? Entonces obviamente los meteoritos existen, no causan tanto daño como un asteroide porque un asteroide es mucho más grande y mucho más devastador, pero como tal, ya vamos a verlo. Eso, digamos que sí, sí funciona. ¿Listo? Valentina, que te salen unos números, una mano de números porque viste los números encerrados. Ojo,
vamos a hacer lo siguiente. No se preocupen, vamos a plantear el ejercicio. Nosotros queremos ver la velocidad de aumento, ¿cierto? La velocidad de aumento de la temperatura. Uy, estoy escribiendo re mal hoy. En el planeta, teniendo en cuenta los datos que ya vimos. Es decir, el tiempo, ¿cuánto fueron el tiempo? ¿Cuánto es 2100 menos 2000 en años? 100 años, exacto. Y la temperatura, que era el aumento de temperatura, que era exactamente 4,1 grados centígrados. Nuestra fórmula de velocidad, acuérdense que era distancia sobre tiempo, ¿cierto? Velocidad es igual a distancia, perdón, D minúscula, dividido en tiempo. Pero aquí no tenemos distancia, porque nosotros no vamos a medir la velocidad de desplazamiento, por ende no tenemos distancia, vamos a medir la velocidad del aumento de la temperatura en el planeta. Por ende, aquí vamos a reemplazar esa D de distancia por la T de temperatura. Entonces voy a hacer T mayúscula, que es T de temperatura, dividido en T minúscula, que es la T del tiempo. Y el resto va a ser exactamente lo mismo, únicamente reemplazar. Velocidad es igual a temperatura, que eran 4,1, ¿cierto? Grados centígrados, dividido en el tiempo. Y el tiempo eran 100 años o un siglo. Pero en este caso lo vamos a tomar como años para que nos quede mucho más fácil entender. Por ende, nuestra velocidad, en este caso, 4,1 dividido en 100, ¿cuánto nos va a dar? Nos va a dar 0,04, ¿sí? 0,041. Y las unidades van a ser grados centígrados dividido en años. ¿Qué nos quiere decir esto o qué es lo que estamos tratando de ver y qué es lo que estamos insinuando acá? Que por cada año que transcurre en el planeta, nosotros estamos aumentando la temperatura global en un 0,04 grados centígrados. Yo sé que para, digamos, para el número y para la percepción normal es algo que puede que no sea tan marcado o que sea un número muy pequeñito, pero como vimos en clases anteriores, digamos, el aumento de medio grado en la temperatura nos implica 2 semanas más de sequía, 2 semanas más de lluvia, aumentos también de, digamos, de temporadas y de tormentas y todo lo que eso implica, ¿listo? Lo que quiero que veamos acá y a lo que quiero llegar es que la velocidad, cuando estamos hablando en términos de física, pues es velocidad de desplazamiento y por ende las unidades que tenemos arriba siempre van a ser unidades de distancia. Pero no es la única forma en la cual nosotros vamos a poder medir velocidades. En este caso estamos midiendo la velocidad de aumento de la temperatura. Por ende estamos poniendo arriba no distancia, sino de temperatura. Y va a seguir siendo velocidad. Si quisiéramos hallar la aceleración, va a seguir siendo aceleración, porque vamos a seguir trabajando en función del tiempo, porque acuérdense que los años también son unidades de tiempo. ¿Listo? Días, meses, años, semanas, décadas, milenios, todas esas unidades también son unidades de tiempo. No solo horas, minutos y segundos, sino también todas esas que estamos mencionando. Por ende, siempre que nosotros tengamos tiempo abajo, ojo, tiempo, no tiempo al cuadrado, sino tiempo, vamos a tener claro que estamos hablando de velocidad, independientemente de que en la parte de arriba de la fórmula no tengamos metros, tengamos grados centígrados, o tengamos número de personas, o tengamos, qué sé yo, cualquier otra cosa, siempre y cuando abajo de la fórmula tengamos el tiempo, pues vamos a estar hablando de velocidad. ¿Listo? Siempre, siempre, siempre. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta, alguna inquietud con este tema o nos quedó todo claro? Perfecto, todo claro. Entonces, vamos a
Listo, perfecto. Me alegra que tengan todo claro. Entonces vamos a continuar con nuestra clase y con, digamos, con la siguiente parte de esta gran clase que comenzó el día martes, ¿vale? Porque acuérdense que estamos relacionando casi que todas las últimas lecciones en estos días que nos quedan. Por ende, vamos a terminar el día de mañana. Ahora vamos a hablar de densidad, pero de densidad enfocada en las poblaciones, ¿listo? Y para que veamos la relación únicamente de eso. Cuando nosotros decimos que algo está muy denso, que un examen es muy denso, o que alguna, digamos que alguna sustancia es más densa que otra, estamos hablando de la relación que tenemos entre la masa y el volumen de una sustancia, ¿listo? Es decir, entre el espacio que ocupa y cuánto nos marca una balanza, por llamarlo de alguna manera, ¿listo? Por ende, la densidad es básicamente una división entre masas y volumen. No es tan difícil, no es tan complicado. Pero en este caso, como les venía diciendo, vamos a enfocarnos en enseñar la densidad desde el aumento poblacional. ¿Por qué desde el aumento poblacional? Porque a mayor número de humanos en el planeta, pues más va a ser el cambio climático. Entonces, para eso vamos a visitar esta página que tenemos en pantalla, que ya les voy a poner el link nuevamente aquí, que nos muestra, es una página que en tiempo real nos muestra datos acerca de todo lo que a ustedes se les ocurra, datos reales y datos obviamente digamos numéricos, pero que tienen que ver más con las ciencias naturales obviamente. Entonces, para que lo veamos. Ya les puse el link, vamos a ver acá. En esa página, ¿qué vamos a encontrar? Miren, tenemos el aumento de la población en tiempo real. En este momento, la población en el planeta es de 7.792.291.000 y contando. De hecho, vamos a darnos cuenta cómo va a cambiar a 292.000. ¿Listo? ¿Qué más nos dice? Nos dice nacimientos este año. Es decir, que solamente este año en el planeta Tierra han nacido 65.163.000 bebés. ¿Listo? Solamente hoy, miren, today, solamente hoy han nacido en el planeta 301.000, casi 700 personas, solo hoy. Solamente este año han muerto 27.357.000, ¿cierto? Solamente hoy se han muerto 126.666 personas. ¿Listo? Esos son datos en tiempo real. ¿No es perjudicial que haya más nacimientos que muertes? Claro que sí, por eso nuestro planeta es un planeta en sobrepoblación humana y por eso muchos llegan a decir que los humanos somos una plaga, porque somos más de los que, digamos que somos más personas de los que realmente el planeta puede albergar, ¿listo? Entonces, por eso estamos viendo eso. Ahora, población neta, eso quiere decir aumento real de la población, es decir, restar los nacimientos con las muertes. Y solamente en este año la población mundial ha aumentado 37.806.429 personas. Solo en lo que llevamos de año. Tengan en cuenta que apenas llevamos 6 meses, ni siquiera medio año llevamos. Nos faltan otros 6 meses. O sea, hagan más o menos cuentas de multiplicar por 2. Entonces, aproximadamente 37 millones de personas ha aumentado nuestra población mundial. ¿Listo? Y de hecho, solo el día de hoy la población mundial ha aumentado 175.260 personas. ¿Listo? Es muchas, son muchas, 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 muchas personas. 37.806.000 personas son, hagan de cuenta, la población de Colombia quitándole Bogotá, para que se hagan más o menos una idea. O sea, el resto de Colombia, excepto Bogotá, es lo que ha aumentado este año la población mundial, lo cual es muchísimo, muchísimo
muchísimo, siempre, siempre, siempre. O sea, el aumento es indiscriminado casi. Aquí podemos hablar también, digamos, de gobierno y economía, podemos hablar de sociedades, podemos hablar del medio ambiente. Entonces, por ejemplo, solo este año se han perdido en hectáreas casi 2,5 millones de hectáreas en solo este año. O sea, ha sido increíble. Miren, por ejemplo, este número de toneladas de emisiones de CO2 va en 17,000 millones, casi, es muchísimo CO2. ¿Listo? Por ejemplo, la comida. Miren acá, solo en el mundo actual tenemos casi 1.700 millones de personas que tienen, digamos, sobrepeso y casi 800 millones de personas son consideradas obesas. Si quieren seguir mirando en esta página, obviamente hay muchos más datos, nuevamente se los pego ahí, pero por si acaso, miren, por ejemplo, las muertes que se causan por enfermedades relacionadas a la calidad de agua, solo casi 400.000 personas este año han muerto únicamente por consumir agua que no es potable. ¿Listo? Entonces, para que se pasen por ahí. Y de hecho, si quieren, aquí hay un espacio que dice coronavirus. Entonces, ustedes entran ahí y les da en tiempo real los datos del coronavirus. Por si alguno de ustedes está interesado en el tema y demás, pues entra ahí y les dice datos reales. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, actualmente en el planeta tenemos un total de 8.566.776 infectados con COVID-19, con unas muertes en lo que va de la pandemia totales de 455.503 personas han muerto en total por este tema del coronavirus. Y obviamente se han recuperado también 4,5 millones de personas. ¿Listo? Casos activos, casos cerrados, y ahí vemos gráficas y muertes diarias. Miren como, por ejemplo, el día abril 17 de abril, que es el pico más alto en el mundo, ese día se murieron casi 8.500 personas única y exclusivamente por coronavirus, para que vean más o menos la cantidad de problemas que nos está trayendo la pandemia. Yo sé que muchas personas han visto que en la actualidad hay como que preguntas, ay, yo no conozco a nadie que esté enfermo, pero pues siéntanse, digamos, privilegiados de eso, porque algunos otros sí conocemos personas que han terminado contagiadas con eso, ¿vale? A lo que quiero llegar a esto es que les voy a mostrar aquí una noticia con la cual vamos a terminar la clase de hoy y vamos a dar continuidad a este tema ya el día de mañana, ¿listo? Con lo último que nos queda, que va a ser ciclo del agua y ciclo del nitrógeno y el método científico. Miren esta noticia que tenemos acá. Bogotá es una de las ciudades con más densidad poblacional en el mundo. Según el estudio, que es básicamente un estudio numérico, nos dice que en Bogotá, por cada kilómetro cuadrado, habitan casi 25.000 personas, lo cual es muchísimo, 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 muchísimo. ¿Listo? Vamos a dejar claro esto. A ver, vamos a devolvernos aquí a nuestro tablero para que entendamos la cantidad de personas que viven, o bueno, que vivimos en Bogotá, porque obviamente somos varios. ¿Listo? Esto es un cuadrado, obviamente. ¿Listo? ¿Qué significa que sea un kilómetro cuadrado? Que tenemos un kilómetro acá, un kilómetro acá. O sea, un kilómetro, cada lado mide un kilómetro. ¿Listo? Por ende, este abajo también y este abajo también. En un kilómetro cuadrado, aquí adentro, tenemos en la ciudad de Bogotá 25.000 personas. Entonces, imagínense la cantidad de gente que debería vivir realmente en Bogotá y la cantidad de gente que cabe. Pues si ustedes se dan cuenta, nomás en un bus de Transmilenio a las 8 de la mañana, la cantidad de personas que caben, pues en este caso la densidad la estamos enfocando en la población, y tengan en cuenta que entre más personas, pues más contaminación y más problemas ambientales va a tener. Por eso Bogotá, junto con Medellín, son las dos ciudades más densamente pobladas en el país, y por ende son las dos ciudades más contaminadas de Colombia, porque siempre
desafortunadamente todo lo que sea contaminación está dado por los humanos, porque somos los que más contaminamos, porque somos los únicos seres vivos que generamos residuos sólidos en el planeta y pues ya saben todo eso, ¿listo? Entonces, Profe, tú pensabas que los que vivían en Bogotá eran poquitos, pero no, somos muchísimos. Dime. de hecho, por acá buscando, me parece que la población en Bogotá es de 10.255.000 habitantes, más o menos. Más o menos, imagínense, 10 millones y pronto seremos 11 millones, entonces somos bastantes. Y entre más personas haya, pues más contaminación. Listo, chicos, entonces con eso terminamos la clase de hoy. Espero que les haya gustado, que nos haya entendido. Yo sé que las matemáticas puede que no les gusten ya mucho, pero pues obviamente siempre la idea es relacionarlas con las ciencias naturales para que nos quede mucho más sencillo todo, ¿vale? No siendo más, nos Gracias, vemos profe. Estuvo mañana. súper interesante. Listo. Nos vemos mañana. Gracias, Ana Amador, que era la que estaba hablando también. Muchas gracias, señorita. Nos vemos mañana en la última clase. Muy puntuales, por favor, no se les olvide su plataforma. ¿Listo? Cuando volvemos, ustedes recibirán un correo de sus directivos para saber, ¿vale? Por Sí, ahora, el chao. 12 de julio. Chao, profe, feliz noche. Chao, chicos, muchas gracias por su asistencia. Eh, Me pueden preguntar por interno, ¿vale? Porque pues ahorita sí ya como que no me queda tiempo por lo que iniciamos con ciclo 6. Feliz noche, chicos. Chao, Nico.